Somos el sector de software y TI de Colombia. Más de 1000 empresas que generan productos y tecnología de vanguardia a la altura de los desarrollos más avanzados del mundo. Damos empleo de calidad a más de 120,000 personas que dedican su corazón y talento para que nuestra industria supere fronteras y sea reconocida por su alta calidad en más de 25 países, en 3 continentes. Creemos en nuestro país. Por eso, en estos momentos difíciles, seguimos trabajando sin descanso para brindar las soluciones tecnológicas que soportan la operación y conectividad de millones de personas, miles de empresas y cientos de instituciones y entidades de gobierno. Sabemos que con innovación y tecnología podremos superar cada reto y por eso, hoy más que nunca, estamos seguros que para vencer cualquier adversidad y reactivar nuestra economía, la clave la tienes tú, Colombia. La clave es el software nacional. Nuestra ciudad ha sido testigo de cada uno de nuestros pasos, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de cada herida, de cada caída, de cada lágrima, de los que se quedaron atrás, del llanto de quienes perdieron a sus hijos, del dolor de los que perdieron su empleo, de los que no fueron recogidos, de los que no fueron comprendidos. Pero también de cada una de nuestras cosechas y alegrías, de nuestros triunfos y esperanzas, de esas miles de historias de los que se levantaron de nuevo para mirar adelante, de cada niña que triunfó en medio de la adversidad, de las montañas que no fueron barrera para conquistar el mundo, de la ciudad que se levantó de nuevo cuando la desigualdad y el narcotráfico quisieron acabarnos. ¿Cuántas veces no nos dijeron que algo era imposible para terminar demostrándole al mundo de lo que estábamos hechos? En 2020 iniciamos una nueva década. Los tiempos nos plantean nuevos retos. Sin embargo, hoy, como ayer, tenemos claro que unidos de nuevo, construyendo juntos, haremos que Medellín se levante por la vida, transformaremos nuestra educación y nos convertiremos en Valle del Software. Vamos por el futuro. Aquí empieza una nueva historia de la que nuestra ciudad también será testigo. Buenos días para todos. Seguimos con nuestra agenda académica. Esta vez nos vamos con una Speed Talk, espacios de 20 minutos para contar casos de éxito relevantes, donde se usa la tecnología precisamente para apalancar diferentes industrias. En esta oportunidad tengo el placer de contarles sobre un caso de éxito muy interesante. Se trata de Migración Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes ejercen el control como autoridad migratoria a ciudadanos nacionales y extranjeros en el territorio colombiano. Así que les voy a presentar a Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, que además en días pasados anunció la implementación de un sistema biométrico que permite la identificación de los ciudadanos venezolanos, donde precisamente Migración Colombia le apostó a la tecnología. Juan Fernando, gracias por creer que la clave es el software dentro de los procesos que realiza Migración Colombia. ¿Cómo estás? Buenos días. Liz, muy buenos días. Un especial saludo para ti, para la doctora Jimena y para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Excelente. Bueno, damos inicio. Sí, por supuesto. Bienvenido a este espacio. Tienes 20 minutos para contarnos este caso de éxito. Muchas gracias, Liz. De nuevo, un especial saludo para todos en este espacio. De manera muy concreta, queremos mostrarle un poco nuestra realidad migratoria y la forma como nos hemos apalancado en el software y en los desarrollos tecnológicos precisamente para mejorar el servicio a las personas, para lograr agilidad y para lograr suplantar o llenar espacios que las propias limitaciones presupuestales generan. Entonces, lo primero un poco para que tengamos un contexto de las migraciones en Colombia. Nuestro país es lo que se denomina un país
intensivo en migraciones. Eso quiere decir que somos un país que recibe un volumen importante de migrantes con vocación de permanencia en el territorio nacional, recibe un volumen importante de personas que vienen a turismo, a negocios o alguna visita de estudios, por ejemplo, pero también que nuestros colombianos son intensivos en la salida del territorio nacional. Esa es una tradición que nosotros hemos conservado, la salida de personas hacia el exterior, a estudiar, a buscar oportunidades, emprendimientos. Pero hoy en día tenemos unos fenómenos complementarios, y es que Colombia es un país de tránsito para extranjeros y para migrantes. Esto se refiere particularmente a personas que llegan al territorio nacional para atravesarlo y seguir, por ejemplo, hacia Norteamérica. Y somos también un país que tiene una migración pendular importante, es decir, personas que están del otro lado de la frontera y de manera permanente entran y salen de esa zona de frontera para buscar servicios, para prestar servicios o para recibir o entregar bienes. ¿Qué ha pasado de nuevo? Que nos volvimos un país intensivo en destino. Y esa intensividad en destino proviene fundamentalmente de una crisis en Venezuela, pero también se deriva de las oportunidades y la ubicación geográfica privilegiada que tiene nuestro país. En términos de números, en los últimos 96 meses hemos tenido más de 104 millones de flujos. Esto quiere decir que nosotros en el 2018 tuvimos casi 17 millones de personas en flujos, en el año 2019 fueron 16.7 millones y hemos venido en un ascenso mirándolo hacia atrás desde el 2012. En el 2012 el total de movimientos de flujos era de 9.4 millones y fuimos creciendo poco a poco hasta tener un pico muy fuerte 2018 con 16.7 millones, un poco más de eso. Eso nos da una variación positiva y una curva creciente que por supuesto se afectó con la pandemia, en donde diremos que la curva de nacionales teniendo movimientos es considerable, pero es mucho más protuberante el impulso que da la población extranjera. Dicho de otra forma, el exterior se vuelca hacia Colombia y lo busca como oportunidad de negocio, oportunidad de turismo, oportunidad de desarrollo. Ahora bien, si miramos un poco los flujos migratorios comparativos 2019-2020 para que nos ubiquemos, marzo del año pasado movió 1.3 millones de personas en un solo mes, 1.3 millones. Y el pico más grande lo tuvimos en agosto de 2019, que fue casi 1.6 millones de personas en un mes. ¿Cómo se mueven estas personas? Y aquí quiero que miremos el papel fundamental de la tecnología. Nosotros tenemos 45 puntos de control migratorio, es decir, 45 posibilidades de entrar o salir de territorio nacional. Eso incluye operación marítima, operación fluvial, operación aérea, operación terrestre. Por supuesto, el aeropuerto más intensivo es el Dorado en Bogotá. ¿Cuántas personas se pueden mover en un día en el Dorado, en esos flujos? Un poco más de 35,000 personas en temporada. 35,000 procesos que se llevan a cabo con tecnología, apalancados en tecnología y dependiendo también de la tecnología con unos sistemas redundantes. ¿Cuántas personas puede mover nuestro punto más intensivo terrestre? Por supuesto es por la ciudad de Cúcuta y por Villa del Rosario, que nos mueve cerca de 30,000 a 35,000 flujos diarios de personas, venezolanos y colombianos que diariamente pasan hacia Venezuela o vienen desde Venezuela. Esto representa también un desafío enorme. Una cosa es hacer control migratorio en un aeropuerto, en donde ustedes han visto los filtros respectivos, y otra cosa es hacer control migratorio en los puentes. ¿Cómo es el cuento del control migratorio en el mar? Anteriormente se hacía, por ejemplo, en los cruceros, pero también se hace en los buques cargueros. Por ejemplo, cada petrolero, cada barco carguero que llegue a nuestras aguas para un proceso de carga de crudo, por ejemplo, con Ecopetrol, tiene que hacer un proceso migratorio. Eso supone desplazamiento de lanchas hacia el punto de carga, visita, abordaje, en fin. Lo mismo a nivel fluvial, en donde nos estamos apalancando en unas balsas migratorias, es decir, cómo llevamos infraestructura
ecosostenible a un río para anclarlo y desde ahí atender los procesos de control. Ese es nuestro día a día y nuestra realidad, y ahí vamos encontrando la absoluta dependencia que tenemos de la tecnología, pero adicionalmente el gran beneficio que recibimos de ello. Pensemos un poquito ahora en el caso que sé que les llama la atención de la migración venezolana, que es un desafío enorme para Colombia. Si miramos el histórico de esta situación, miraremos que en el 2004 entraron a Colombia 23.000 venezolanos con vocación de permanencia, personas que salen de Venezuela y quieren asentarse en Colombia. En 2016 eran 53.000, pero ahí se da un salto enorme en 2017 y pasamos a 403.000 venezolanos ese año que se quedaron en Colombia. Y si pensábamos que eso era grande, pasamos al 2018 y fueron 1.174.000 venezolanos los que entraron en ese año. 2019 subimos a 1.771.000 el número de venezolanos en Colombia. Fíjense cómo va creciendo de manera exponencial hasta el pico más alto que hemos tenido, que fue febrero de este año, con 1.825.000 venezolanos con vocación de permanencia en territorio nacional. De ahí, por efectos de la pandemia, el aislamiento de ciudades, se empieza a producir un decrecimiento de esa población migrante, y en este momento estamos en 1.748.000 venezolanos. De ese 1.748.000 venezolanos, 762.000 son regulares y 985.000 son irregulares. ¿Qué es eso de regularidad e irregularidad? Cuando una persona entra a un territorio, piensen en cualquier país, y lo hace por un punto de control migratorio de manera adecuada y en las condiciones establecidas por el país, es un migrante regular. Cuando cualquiera de nosotros vamos a Chile, entramos por el aeropuerto, nos ponen un sello, somos migrantes regulares. Pero la migración no solo está supeditada a entrar por el punto correcto, sino a mantener unas condiciones mínimas de permanencia en ese territorio. El estándar internacional son 90 días para turismo, prorrogables por otros 90. Si yo excedo los 90 sin prórroga o excedo los 180, paso a ser migrante irregular. Por ejemplo, si yo entré con una autorización de movilidad fronteriza a un territorio, es decir, para moverme en zona de frontera, y me desplazo hacia una ciudad que no es territorio de frontera, no importa que lo haya hecho por el punto adecuado y en los tiempos adecuados. Quiere decir que por mi ubicación geográfica soy irregular. Desde octubre del año pasado se invirtió la proporción. En Colombia es más la proporción de migrantes venezolanos irregulares que regulares. Eso es un desafío gigante para Colombia en el cual venimos trabajando. Pero también identificar y apoyar a 1.748.000 venezolanos, pues es un desafío enorme. Por eso, el país fue evolucionando a través de unos permisos especiales de permanencia, que es una autorización que se genera al migrante para que tenga algún medio de identificación, pero adicionalmente para que pueda tener alguna oportunidad, por ejemplo, de trabajo o de inclusión socioeconómica. Pues bien, este año hemos dado un salto enorme y estamos en este momento en un proyecto supremamente importante y trascendental que se llama identificación biométrica. Clave entender que Venezuela, esos venezolanos que están en Colombia no lo hacen muchas veces por gusto, lo hacen por absoluta necesidad. La estimación de las Naciones Unidas es que más de 5 millones de venezolanos han sido expulsados de su territorio. Expulsados por ausencia de oferta en temas tan básicos como educación, como alimentación, como salud. Pues bien, nosotros tenemos 1.748.000 en este momento, normalmente entre el 30 y el 35% de la migración venezolana termina en Colombia. Pero, adicionalmente, ese país se quedó sin la posibilidad de identificar a su propia gente. Nosotros tenemos que pensar que tener una cédula de ciudadanía en el bolsillo o próximamente digital es algo que nos parece elemental, mínimo, y posiblemente no lo valoremos. Pero si pensáramos estar en un país del extranjero sin ningún tipo de identificación que nos permita siquiera avanzar en la portería de un edificio, encontraríamos que ahí está la principal barrera para nosotros poder realizarnos y avanzar. Por eso desde Migración Colombia este año dimos el salto y nos fuimos a identificación biométrica.
Es un proceso con un motor de búsqueda licitado, está abierto en este momento, hemos recibido las preguntas, se ha llevado a cabo audiencia de riesgo, estamos en los temas financieros para poder cerrar y adjudicar. Este proceso que va a permitir que a cada uno de los migrantes venezolanos se le pueda hacer un proceso de enrolamiento que permita vincular sus características físicas como iris, cara y huellas decadactilares a esa identidad. Adicionalmente, permitirá un proceso de, social de conocimiento de esos migrantes para efectos de lograr una mejor comprensión del fenómeno migrante y de esa forma generar unas políticas públicas más acordes con la realidad específica del migrante. Esta línea de pensamiento y esta estructura de proceso nos va a permitir que cada uno de ese 1.748.000 migrantes pueda tener una identidad digital. Es decir, será un proceso totalmente apalancado en tecnología en donde cada persona podrá ir teniendo en un servidor nuestro su identidad con sus datos específicos, con su familia, con sus características morfológicas, para de esa forma incrementar la confianza que tiene que existir entre el migrante y la sociedad. Aquí se trata no solo de cómo rompemos la desconfianza que se pueda generar de una autoridad o de un sector frente al migrante. Aquí también hay que ganar la confianza del migrante hacia las instituciones. El venezolano es una entidad, es una persona que está absolutamente defraudada por su gobierno, que tiene unas barreras enormes de confianza. Pues bien, con este mecanismo lo que estamos diciendo es, oiga, juguemos claro, juguemos limpio. Y juguemos limpio es construyamos juntos confianza, permítame conocerlo usted mejor para ayudarle en oportunidades. Gran ejemplo, Cosecha Cafetera, con un proceso de inclusión de población migrante en proceso de recolección supremamente importante que ha contribuido al éxito de esta cosecha cafetera, ya en estos momentos empezando la nueva etapa. Entonces, ¿qué va a permitir esto ya? Rápidamente, mayor cobertura en inclusión financiera, camino hacia historia clínica de población migrante, caracterización y enfoque en términos de educación, cómo vamos ubicando la población, cómo podemos dirigir a esa población a donde se generen las ofertas principales de empleabilidad. Ejemplo clarísimo, ¿cuántos de estos migrantes son bilingües y podrían trabajar, por ejemplo, en un call center? ¿Cuántos podrían estar en el sector tecnología? Esa caracterización social, por supuesto, nos va a permitir redirigir esfuerzos. Y claro, muy importante, y algunas personas han llamado la atención en este sentido, permitirá también un mejor proceso de judicialización. La población migrante venezolana es infinitamente decente, resiliente, ha soportado dificultades enormes y se han dado unos casos de criminalidad. Pues bien, la criminalidad no es bienvenida en territorio nacional y con este mecanismo de identificación biométrica aumentamos los niveles de judicialización por identificación. Ahí hay un bache enorme que buscamos solucionar. Pregunta que deben estar teniendo ustedes en la cabeza. Director, ¿esa información se va a compartir? Sí, en el marco de Habeas Data. Este motor de búsqueda tiene que tener la posibilidad de interconectibilidad o interconexión, ustedes son los que saben de este tema, para efectos de que pueda alimentar las bases de datos para inclusión al sistema de seguridad social en salud, las bases de datos para facilitar el ingreso a la educación, por supuesto, judicialización con Fiscalía y con Policía Nacional, y así con cada una de las aristas, siempre en un marco de respeto por Habeas Data. Segundo tema supremamente importante, por fuera de venezolanos. Uno de los principales fenómenos que sufre la población migrante, y eso no tiene que ver con Colombia, sino con el mundo, son los abusos que se dan sobre ella. Todos nosotros hemos sido migrantes, todos hemos tenido momentos de migración y nos podemos ver sometidos a estados de vulneración. Ahí aparece un fenómeno terrible que se llama la trata de personas. La trata de personas tiene modalidades. La más común o la que más se conoce es la explotación sexual. Una persona viaja, por ejemplo, sometida a engaño para ser objeto de explotación sexual. Un colombiano, una colombiana o un extranjero en territorio nacional. Pues bien, también hay matrimonio servil, como un migrante se convierte en un sirviente en el marco de un matrimonio o de una relación conyugal.
también hay casos de explotación laboral. Esto le pasa a los colombianos al exterior, a los colombianos en territorio nacional, a extranjeros en el exterior y por supuesto aquí en Colombia. Por eso, este año y en medio de la pandemia lanzamos Libertap. Libertap es una aplicación que desarrollamos en migración con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y con la Organización Internacional de las Migraciones, que permite conocer sobre la trata de personas, pero más importante y de manera revolucionaria, tiene un botón de pánico. Ese botón de pánico lo aplica, lo presiona digitalmente cualquier persona que pueda estar en una condición de vulnerabilidad asociada a trata de personas, y eso nos genera una alerta aquí en Colombia, en Migración Colombia, para iniciar acciones a nivel internacional o nacional. En tiempos de pandemia y gracias a esta aplicación, hace un mes logramos rescatar una menor de 16 años, venezolana, sometida a explotación sexual que estaba en Manica, Sanari. Esa aplicación nos da georreferenciación, efectuamos unas labores de verificación con nuestro equipo, con funciones de policía judicial, nos trasladamos al sitio específico, se produce el rescate de la víctima e inmediatamente la judicialización de los criminales o de los victimarios en este caso. Esta oportunidad, ese botón de ubicación es un avance enorme para el país y permite adicionalmente apoyar las investigaciones internacionales. En tiempos de pandemia, logramos traer 2 mujeres del Ecuador sometidas a explotación sexual con colaboración de las autoridades ecuatorianas. En igual sentido, pudimos traer una mujer sometida a explotación sexual en España gracias a la colaboración española. Es decir, esto es una realidad y todo se apalanca en un 100% en tecnología. No hay barreras, es infinito el desarrollo que se puede generar y por supuesto que requerimos. Y finalmente, muy importante, CheckMic. En tiempos de pandemia nos dedicamos a repensar las cosas, a ver cómo mejoramos, qué nos inventábamos. Trabajamos y avanzamos en CheckMic, una aplicación que se va a nutrir de la aplicación de Migración Colombia, y en este momento es un desarrollo que encuentran en la página web de Migración Colombia que permite que cualquier viajero nacional o internacional que va a ingresar o va a salir de territorio nacional precargue su información de viaje para que nosotros verifiquemos dicha información y el proceso de ingreso y salida de territorio nacional sea mucho más rápido. Todas las personas que han viajado a nivel internacional y tienen un proceso de entrevista con el oficial de migración, ven que él les pregunta de dónde viene, en qué aerolínea, en qué número de vuelo, dónde se va a quedar, en qué dirección. Pues bien, todo eso lo que hacemos es un proceso de precarga para que el oficial de migración únicamente valide un par de datos e incrementemos sustancialmente la agilidad en los tiempos de atención migratoria. Este es un avance que nos ayuda no solo en logística aeroportuaria y en los diferentes puntos, sino nos ayuda en tiempos de pandemia. Entre menos estemos cerca a las personas o menos prolongado sea el encuentro entre personas, mejor protección podemos generar. Entonces, así y dentro de los 20 minutos, muy puntual además, lo que estamos haciendo aquí en Migración es innovar de manera permanente. Son bienvenidas las iniciativas, son bienvenidas las conversaciones. Consideramos que la única forma de tener una migración segura, organizada, al servicio de la gente, pero bajo parámetros de seguridad nacional, es la tecnología. Por eso seguimos avanzando, seguimos innovando, y es para mí un honor poder presentarles estos avances que hemos tenido aquí y, por supuesto, abrirles las puertas siempre para cualquier idea que quieran generar, cualquier desarrollo que queramos proponer, y de esta forma seguir construyendo un mejor país. Liz, mil y mil gracias por este espacio, muy puntual dentro de los 20 minutos indicados. No, estamos sorprendidos, o sea, por el tema de la innovación y la puntualidad de Migración Colombia, de verdad. No, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos desde la federación también como haciendo seguimiento a todos esos avances en temas de tecnología e innovación que tengan ustedes preparados. Así que obviamente cuenten con nosotros y adelante. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos. No, a ustedes muchísimas gracias. Y para nuestra audiencia que sigue conectada,